De Dios en Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, y vamos a ver hoy la quinta iglesia, ¿verdad? La quinta iglesia que corresponde el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado. No sé si puedan controlar a los niños que están allá atrás. No pueden jugar ni correr. Se está filmando para la televisión, así es que contrólenlos, por favor. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre. Te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, traiga esta tarde una instrucción, una exhortación, Señor, una consolación y una edificación a tu pueblo. Quita toda palabra de hombre, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que esté en este lugar. Toca su corazón, Señor. Y hoy, esta tarde, Señor, si la palabra es para alguno de nosotros, Señor, permite que nosotros recompongamos el camino, Señor. Nuestras conductas, nuestro hogar. De Jesús, bendice a cada persona que está aquí. Cada persona que esta tarde se diga ser hijo de Dios, demostrar con hechos, Dios, en su vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Hoy vamos a ver, vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Y vimos que la iglesia estaba cayendo en una degradación de tal forma que llegó a un punto donde la iglesia estaba sumida en lo más profundo de las cosas oscuras de Satanás. La iglesia de Sardis se le conoce como la iglesia del año de 1563 al año 1798, y se le conoce como la iglesia de la Reforma. ¿Por qué la iglesia de la Reforma? Vamos a ver primero el marco histórico. Es una iglesia de Asia también, que se le conoce como a la península de Anatolia, que es una península donde venía el camino desde Éfeso, iba subiendo hacia Esmirna y luego subía hacia Pérgamo, y de ahí venía a Tiatira, y de Tiatira descendía un poquito hacia Sardis. Toda esa península se le conocía, después bajaba hacia la iglesia de Filadelfia y luego bajaba a la iglesia de Laodicea. Toda esa península se le conocía como la península de Anatolia, o se le llama también la península de Sardis, así se le conocía. En esa península estaban las 7 iglesias. Asia, lo que es hoy actualmente Turquía, ¿verdad? Curiosamente, de esta iglesia, hoy en la actualidad, hermano, de las 7 iglesias de las que habla Apocalipsis, de las 7 iglesias, solamente existen 2. Y esas 2 iglesias es Esmirna, que ya la vimos, y Filadelfia, que es la que vamos a ver el próximo jueves. Las otras 5 iglesias desaparecieron. Las únicas 2 iglesias que en la actualidad, en nuestro tiempo, existen,
Esmirna y Filadelfia, que curiosamente son las dos únicas iglesias que el Señor no reprendió. Son las dos únicas iglesias que el Señor alabó. Eran iglesias conquistadoras, eran iglesias de pelea, eran iglesias en las cuales el Señor se agradó. Pero mire, las otras 5 a las cuales el Señor reprendió ya no existen al día de hoy. ¿Usted cree, vuelvo a repetir esto que lo vengo diciendo todos los jueves, usted cree que las iglesias sean parecidas a las que hay hoy en día? Cuando hablamos de las iglesias, hablamos de las 7 iglesias de Apocalipsis. Recuerde que estamos hablando no solamente de iglesias, estamos hablando de ministros, estamos hablando de líderes, estamos hablando de ovejas, estamos hablando de hijos, estamos hablando de personas que están en la iglesia. También dentro de la iglesia, acuérdense que hay 7 características de hijos. Dentro de la misma iglesia, la misma palabra nos enseña que hay 7 clases de hijos. Se recuerda que yo le he preguntado a usted qué clase de hijo tiene. Y hay mamás que me contestan, ay, es muy bueno mi hijo. No, sí. Pero ¿qué clase de hijo es? ¿Verdad? Porque hay hijos que son inocentes, dice la palabra de Dios, ingenuos, ¿verdad? Dice que hay hijos rebeldes, que son vergüenza para los padres. Hay 7 clases de hijos. ¿Verdad? Hay hijos que adornan y que son corona para los padres, ¿verdad? Entonces, lo mismo, hay 7 clases de personas dentro de la iglesia, hay 7 clases de pastores, de ministros de Dios, y hay que aprender a conocer a los ministros de Dios. ¿Qué clase de ministro es? ¿Verdad? Y hoy hay gente, hermano, que está en iglesias que ni idea tienen en dónde están metidos, ni con quién están, ni la función de la iglesia y qué es lo que hace la iglesia. Nos vamos a sorprender de esta iglesia. Si leímos todo lo que es Apocalipsis 3, del 1 al 6, nosotros vamos a ver, hermano, que Dios se presenta, hermano, a esta iglesia como una iglesia a la que reprende el Señor. Dice Jeremías 51, 45, si me quiere acompañar, Jeremías 51, 45. Dice la palabra, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo, salven su vida a los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué Dios le dirá esas palabras a los que están dentro de la iglesia? Salven su vida. ¿Algo se está quemando por ahí? ¿Ya? Bueno, salven su vida. Y si nos vamos nosotros a lo que dice Apocalipsis 18:4, dice la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Oiga, el Dios de la gloria nos está diciendo, sal de esa iglesia, sal de Babilonia. Porque en la iglesia de Tiatira, hermano, nosotros vimos que esa iglesia, la época imperial, la época del papado, tuvo una gran influencia sobre el mundo, que fue la guerra de las cruzadas, ¿se acuerda? El tiempo de las cruzadas, el tiempo del papado, cuando el papado salió y tomó control de las cosas, donde hubo ya una mezcla de Pérgamo, Tiatira, y ya, hermano, la iglesia se tiró, hermano, a esas cosas. Dios siempre conservó un remanente fiel. Ahora quiero que no pierda de nombre, Sardis, no lo pierda de vista, porque el nombre Sardis significa los que salen. Oiga, ponga atención, no lo pierda nunca de vista. El nombre Sardis significa los que salen, los que escapan o escapados. Entonces Dios le está hablando a la iglesia de Sardis, porque el Señor, hermano, que dice que tiene las 7 estrellas, tiene los 7 ministerios, tiene a los 7 ministros, a la clase de ministros. El Señor de la gloria tiene la vida en sus manos, tiene el control de las cosas. Y aun cuando las iglesias estén mal, el Señor está viendo cada iglesia. Dios está viendo cada ministerio. Dios está viendo a cada ministro, pero también está viendo a cada persona en la iglesia.
Porque no nada más está viendo al ministro, ni el mensaje para el ministro, está viendo la actitud de cada una de las personas que está en la iglesia. Hay 7 clases de iglesias. Así es que la iglesia que usted vaya, Dios la va a visitar y Dios va a mirar a las 7 iglesias, Dios las va a mirar. Ya vimos, hermano, cómo habló a la iglesia de Éfeso, cómo le habló a la iglesia de Esmirna, cómo le habló a la iglesia de Pérgamo y cómo le habló a la iglesia de Tiatira. Ahora el Señor viene y dice a Sardis, los que escapan, los escapados. Juan estaba todavía vivo cuando existía la iglesia de Sardis. Estaba vivo. Él visitaba la iglesia en Sardis, el apóstol Juan. Ahora bien, la iglesia de Sardis me llama mucho la atención que Dios la visita y le dice, tú que tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Hermanos, son palabras bien fuertes de parte del Señor. Son palabras bien severas. ¿Qué pasaría si el Señor o el Espíritu Santo hablara a través de un profeta y le dijera a una persona, porque hay veces que vienen profetas, apóstoles, o llegan a lugares, y hermano, yo he visto cómo corren a ciertos profetas o apóstoles cuando llegan y hablan una palabra que viene de parte de Dios, y hay palabras que vienen de parte de Dios, pero nosotros queremos que llegue alguien y nos diga, qué bonita está usted, qué bonito saco, ¿verdad? Y dónde lo compró, y le están profetizando, y Dios me mostró que me lo regalara, y que me diera una ofrenda, y usted va a ser la más bella, y Dios la va a llevar por las naciones, y la suben, ¿verdad? Y uno hasta se quita la camisa y dice, ay, qué bonita palabra tan edificante, yo sabía que Dios tenía algo para mí, y a lo mejor nada más le dieron cuerda para sacarle dinero. Pero cuando viene alguien y le dice, tú que dices que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿se imagina? Que llegara un ministro, tú te dices ser hijo de Dios, pero no eres hijo de Dios. Es como si el Señor le dijera, tú que dices ser hijo de Dios, no eres hijo de Dios. Hoy habrá gente aquí que se dice ser hijo de Dios y no es hijo de Dios. Hoy habrá gente aquí que se dice ser cristiano y no es cristiano. ¿Cómo saber si alguien es cristiano o no? Los mismos hechos nos muestran las personas. ¿Quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos? ¿Quiénes son cristianos y quiénes son cristinos? ¿Quiénes caminan en el poder del Señor y quiénes no caminan en el poder del Señor? Dios nos muestra los mismos hechos. Mire las palabras tan fuertes del Señor, porque hermano, que llegue el Señor y le diga a una iglesia, tú que dices que tienes nombre de que vives y estás muerto, como diciendo, no presumas lo que no eres, no digas lo que no eres. ¿A quién le gustaría que el Señor le dijera esas palabras? Son palabras bien fuertes. Yo le quiero preguntar, usted que viene a una iglesia, a lo mejor se cambió nada más de religión. Usted era católico, mormón, testigo de Jehová, satanista, budista, a saber qué. O era cristiano, metodista, bautista, presbiteriano, a saber qué, y se cambió. Y muchos nada más se cambian de religión. Pero la religión no te puede salvar. El que sí te puede salvar se llama Jesucristo. Yo hoy en la mañana decía en la radio, hermano, Jesucristo no es una religión, es una forma de vivir. Y lo que estamos haciendo en la iglesia es enseñarle a la iglesia a caminar en la presencia de Dios. Y muchos se resisten, y se resisten, y se resisten, y hermano, y de repente se ven acorralados por la misma palabra, no por el pastor. Aunque el pastor sea el que la tenga que manifestar, pero se ven acorralados por la palabra, porque no hallamos para dónde hacernos, hermano, cuando Dios nos pone en evidencia. Esta iglesia, oiga, una iglesia muerta. ¿Cuál es la iglesia muerta? La iglesia de las apariencias. Esta era una iglesia que se le consideraba la iglesia de las apariencias. Una iglesia que decía, mírenme, obsérvenme, observen todo lo que soy. Y la gente veía y dice, wow, la gente se asombraba, se maravillaba cuando llegaba a Sardis. Y la gente decía, esta es la iglesia, no sé si a usted le ha pasado, esta es la iglesia correcta, estamos maravillados de lo que hay. Y entonces tuvo que llegar el Señor y le dice, tú que estás hablando, tú que estás predicando,
Tú que estás dando testimonio, que dices que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto, no seas mentiroso. No vivas una vida de engaño. Habrá cristianos que viven una vida de engaño, que viven una vida de los domingos, ponen su carita, ¿verdad? Como los ojitos del gato de Shrek, ¿verdad? Pero cuando salen, ponen los ojos de Shrek, ¿verdad? De ogro. Vida de apariencias. ¿Habrá en la iglesia del Señor cristianos que lleven una vida de apariencias? Estaba tremenda esta iglesia, hermano, porque dice que tenían un gran edificio. Era la iglesia preciosa. Para empezar, se dice que este Sardis se situaba cerca del monte Molús, que era un centro de adoración a la diosa Cibeles. ¿Usted conoce la fuente de los Cibeles? Que está aquí por la colonia Roma. Y se pone un tianguis sábado y domingo, y ahí los sábados hay una persona que le dicen el uruguayo y vende unas carnes asadas argentinas. ¡Qué cosa tan más rica! Me acordé de la fuente de los Cibeles por el uruguayo que vende ahí carne. Y unas carnes así, hermano, de gruesas así. Y usted le mete el cuchillo y se va como mantequilla esa cosa, ¿no? Imagínese, con un chimichurri ahí y unas cebollitas y unos chilitos. Por supuesto no puede faltar su coca bien fría, ¿verdad? Su pedazo de queso fundido con su chorizo y sus enchiladas así. ¡Qué cosa! Bueno, ahí está la fuente de las Cibeles. Así es que ese lugar era dedicado a la diosa Cibeles, que es otro de los nombres de la diosa Artemisa, que se le consideraba la diosa de la fertilidad, y era una diosa invocada principalmente por las mujeres de aquel tiempo. Así es que esta iglesia, hermano, se le considera como la iglesia de la Reforma, pero es a la iglesia a la que Dios le dijo: tú eres una iglesia muerta. Era una iglesia que tenía un edificio hermoso, hermano, era una iglesia que tenía unos aparatos, los mejores de su tiempo, tenía la mejor alabanza de su tiempo. Era una iglesia, hermano, que era la iglesia más grande tal vez en número de congregantes, una iglesia, hermano, poderosa, pero la gente venía y decía: wow, se asombraba de ver ese lugar. Y Dios le dijo: tú que dices que tienes nombre de que vives y estás muerta. Eres una iglesia de apariencias, porque hoy en día el cristiano así es. El cristiano se mueve, hermano, a donde dicen: wow, qué iglesia, el megapastor, el megapóstol. Usted no viene buscando al megapastor, al megapóstol, al que mega ora. Usted viene buscando a Jesucristo el Señor. Porque los hombres, no va a haber hombre en la tierra que no falle. Todos los hombres fallan, empezando por todos los que estamos aquí. Sería mentira y es un engaño que alguien que diga: yo soy el ungido del Señor y no me toquen porque se me va la unción. Y no me haga. Mire, eso tiene una característica. Y ahorita lo vamos a ver. Esta iglesia tiene una similitud con ese tipo de iglesias. Las iglesias, hermano, de la élite. Las iglesias del cuello parado. Las iglesias, hermano, de lo like. Una iglesia de apariencias, nada más tenía la forma de apariencia y toda la gente decía: wow, qué iglesia, qué ministerio, tienen televisión, tienen radio, tienen iglesias aquí, iglesias allá, el pastor ni lo pueden ver, es más, lo ven por... Yo no me explico cómo hay ministros que predican de esto, están predicando de esto y sus iglesias son exactamente lo que ellos predican, y predican de eso. Y practican exactamente lo que estaba predicando y practicando la iglesia de Sardis. Una iglesia muerta, una iglesia donde usted entra, hermano, y si ve, dice: wow, ve por aquí, dice: flashazos, luces, qué impresionante, pero no está la presencia de Dios. Edificios bonitos, alabanza tremenda, 50 cantantes arriba, hermano, piano de cola, luces, cámaras, acción, hermano, y salen aquellos, ¿verdad? Amados hermanos, y esos megaestadios de...
Hoy parecen políticos los pastores, no parecen pastores.